Hola a todos, soy el Arcanista, tu guía en este fascinante viaje a través de los misterios y los secretos del mundo paranormal. Hoy exploraremos el hombre de los chasquidos. Hace 2 semanas, Salazar se enteró de que su padre había muerto. Aunque nunca lo conoció, su padre le había dejado una granja. El abogado le sugirió que la vendiera, así que Salazar condujo durante 5 horas para llegar a la granja antigua. Lo acompañaba su pareja, Estefanía, que estaba emocionada por escapar del ruido de la ciudad. El viaje hacia la granja fue tranquilo. Salazar se mantenía en silencio, absorto en sus pensamientos, mientras Estefanía hablaba animadamente, planeando en voz alta cómo podría transformar aquel lugar en su hogar perfecto. Llegaron al atardecer, cuando el sol se escondía detrás de las colinas, proyectando sombras largas y frías sobre el paisaje. La casa se alzaba imponente en medio de la propiedad, vieja y desgastada por el tiempo, pero con una presencia que no había visto en años. Era una estructura de 2 pisos, con paredes de madera oscurecida y ventanas grandes que parecían mirarlos como ojos vacíos. Al acercarse, Salazar notó que todas las ventanas estaban cubiertas con papel, periódico viejo, amarillento y quebradizo. «Es extraño», murmuró, deteniéndose ante la puerta principal. Estefanía, que había estado admirando el entorno, lo miró con curiosidad. «¿Qué cosa?», preguntó. «Las ventanas. ¿Por qué alguien taparía todas las ventanas de la casa?». Estefanía se encogió de hombros, restándole importancia. «Quizás tu padre quería privacidad», dijo, con una sonrisa que intentaba disipar la incomodidad creciente. Entraron a la casa y un olor a humedad y a polvo les dio la bienvenida. Los muebles estaban cubiertos por sábanas viejas y el aire estaba pesado, como si el tiempo se hubiese detenido allí. Salazar encendió la luz, pero solo una tenue bombilla en el pasillo funcionó, lanzando sombras inquietantes por las paredes. Mientras exploraban la casa, Salazar no podía evitar sentir una extraña opresión en el pecho. Al subir al 2.º piso, encontraron el dormitorio principal. La cama estaba hecha, pero cubierta por una gruesa capa de polvo. Lo que más le llamó la atención a Salazar fue la ausencia de espejos. Ninguno de los baños ni habitaciones tenía espejos, como si su padre hubiese decidido eliminarlos. «Esto es raro», dijo Estefanía, mientras recorría la habitación con la mirada. «¿No lo sientes?». «Sí», respondió Salazar, con un nudo en la garganta. «Hay algo, no sé cómo describirlo». Decidieron bajar al sótano, esperando encontrar alguna explicación entre las pertenencias que su padre había dejado. La puerta del sótano estaba pesada y la madera crujió, como si no hubiese sido abierta en años. Una vez dentro, la oscuridad era casi total, apenas interrumpida por la débil luz de una lámpara que encontraron cerca. La granja guardaba secretos, y ahora Salazar estaba atrapado en ellos, sin saber si debía seguir adelante o huir de inmediato. Con esfuerzo y una creciente sensación de incomodidad, Salazar logró forzar la entrada de la habitación de su padre. Las bisagras rechinaron y el polvo levantado llenó el aire, haciéndolo toser. Se sorprendió al ver el estado de la habitación. Era imposible que solo pasando 2 semanas desde la muerte de su padre
El polvo cubría cada superficie, como si la habitación hubiese estado sellada durante meses o tal vez años. Lo que más le llamó la atención fueron los clavos en el marco de la puerta, como si alguien hubiese intentado asegurarse de que nada pudiese salir de allí. Una vez dentro, la habitación parecía extrañamente normal en comparación con el resto de la casa. La ventana estaba descubierta, permitiendo que la luz del sol iluminara el espacio, y un gran espejo colgaba de la pared frente a la cama. Todo estaba en su lugar, intacto, como si el tiempo no hubiese pasado en absoluto en esa parte. Salazar comenzó a revisar los cajones, buscando algo que pudiera darle pistas sobre la extraña atmósfera que envolvía la granja. Fue entonces cuando encontró un viejo diario, desgastado y cubierto por una fina capa de polvo. Al abrirlo, vio que pertenecía a su madre, la mujer que nunca conoció, la cual era una figura enigmática en su vida. Con manos temblorosas, comenzó a leer las primeras páginas. Lo que encontró en aquellas líneas lo dejó paralizado. Su madre escribía sobre una presencia que siempre había sentido cerca de ella. Al principio, creía que era su padre, que siempre la seguía de cerca, protegiéndola, pero pronto se dio cuenta de que no era él. A medida que avanzaba la lectura, el tono de su madre cambiaba. Empezaba a leer de él, pero lo nombraba como el hombre de los chasquidos. Salazar sintió un escalofrío recorrerle la espalda al leer la descripción de la experiencia de su madre. Decía que desde niña despertaba en medio de la noche al escuchar un chasquido seco, como si alguien rompiese algo pequeño y frágil. Al principio pensaba que no era nada, pero con el tiempo comenzó a ver una figura espectral en las esquinas de su habitación. La figura, según su madre, era la de un hombre anormalmente alto, tan alto que su cabeza casi rozaba el techo y sus manos, grotescamente largas, casi tocaban el suelo. La forma en lo que lo describía era monstruosa, una visión que parecía sacada de una pesadilla. Lo peor era que este ser no hacía nada más que observarla, con ojos que no veía, pero sentía clavados en su ser. Su madre confesaba en las páginas del diario que había comenzado a tomar pastillas para poder dormir, intentando acallar el terror que sentía, pero las cosas empeoraron. No solo veía al hombre de los chasquidos durante la noche, sino que empezó a verlo durante el día. La seguía a todas partes, siempre a la distancia, siempre en las sombras, observándola. El diario revelaba que, después de casarse, la presencia había desaparecido. Por un tiempo, su madre pensó que todo había sido producto de su imaginación, que con el cambio en su vida había logrado dejar atrás aquella horrible figura. Sin embargo, el tono del diario sugería que aún quedaba mucho más por descubrir, y Salazar no podía evitar sentir que estaba a punto de desenterrar algo que tal vez hubiese preferido nunca conocer. El hombre de los chasquidos. La palabra resonaba en su mente, mientras la luz del día comenzaba a desvanecerse, dejando la habitación en una inquietante penumbra. Salazar sintió un ligero alivio al ver que las páginas del diario se quedaban en blanco. Después de aquella espeluznante descripción, cerró el cuaderno, pensando que tal vez su madre había sido víctima de algún tipo de delirio.
una mente perturbada por el estrés y el miedo. Quizás todo aquello no era más que una experiencia aislada, una simple pesadilla plasmada en papel. Pero algo lo detuvo. Al voltear al final del diario, notó que había 5 hojas más, escritas con una letra apresurada, apenas legible. Las líneas temblorosas y torcidas daban la impresión de haber sido garabateadas por alguien, al borde de la desesperación, consumido por el terror. Con una creciente sensación de inquietud, Salazar comenzó a leer. Las páginas describían los últimos meses del embarazo de su madre, los meses en los que lo llevaba en su vientre. La narrativa al principio era similar a las anteriores. Su madre hablaba de las noches tranquilas, de cómo había empezado a relajarse, pensando que su vida había vuelto a la normalidad. Pero una noche todo cambió. Su madre relataba cómo, después de una tranquila cena, su esposo se había levantado para ir a cuidar del ganado, una tarea rutinaria que él realizaba cada noche. Ella, ya con el embarazo avanzado, decidió ir a descansar. El cansancio la venció rápidamente y se quedó dormida, pero en algún momento, entre sueños, lo escuchó, aquel chasquido seco que había aprendido a temer desde niña. Se despertó de golpe, el corazón latiendo con fuerza en su pecho, su mente inundada de una inquietud abrumadora. Estaba sola en la oscuridad y todo el miedo que había intentado dejar atrás la invadió de nuevo. Durante unos segundos se quedó inmóvil, con la mirada fija en la esquina de la habitación, esperando ver aquella figura aterradora que tanto la había acosado. Pero no había nada, solo la negrura de la habitación y el sonido de su propia respiración agitada. Con manos temblorosas, encendió la pequeña lámpara junto a la cama. La luz reveló la habitación tranquila, pacífica, como si sus miedos no fueran más que un recuerdo lejano. Fue en ese momento cuando su sangre se heló. Afuera de la ventana, apenas iluminado por la débil luz de la lámpara, estaba él, el hombre de los chasquidos. Su figura alta y monstruosa se erguía en la penumbra, sus manos grotescamente largas apoyadas contra el vidrio. Su piel era negra como la noche, absorbiendo la poca luz que había en la habitación, y su rostro, su madre no podía describirlo. Era una abominación que desafiaba cualquier intento de ser comprendido, una máscara de horror que no tenía ningún lugar en el mundo de los vivos. En ese momento, el miedo de su madre alcanzó el punto de no retorno. Sabía que aquello no era una pesadilla. El hombre de los chasquidos había vuelto, y esta vez no estaba dispuesto a dejarla en paz. Salazar sintió un escalofrío recorrerle la columna, mientras las palabras de su madre, escritas en un estado de pánico, le revelaban una realidad que apenas él podía comprender. ¿Quién o qué era aquel ser? ¿Y por qué había regresado en los últimos meses de vida de su madre? Salazar sentía el peso del miedo a medida que continuaba leyendo las últimas páginas del diario de su madre. Las palabras estaban garabateadas con desesperación, casi ilegibles, pero lo que describía era claro y aterradormente vívido. La figura que su madre veía fuera de la ventana, ese hombre de los chasquidos, se tornaba aún más aterrador en la descripción. Su rostro, que parecía medio humano, pero deformado,
más allá de lo comprensible. Era una pesadilla hecha realidad. Sus ojos, apenas visibles en el abismo de su cara cadavérica, parecían dos puntos amarillos, hundidos en profundas ojeras, rodeados por capa de pliegues repulsivos de piel. La mandíbula de la criatura estaba normalmente extendida hacia abajo, como si estuviese dislocada, mostrando una boca grotescamente grande que parecía no tener fin. Los dientes, podridos y rotos, se asomaban en una visión que parecía desafiar cualquier lógica. Era como si aquella cosa fuera una parodia retorcida de la humanidad, una criatura sacada de las profundidades más oscuras del miedo. La madre de Salazar no entendía por qué aquella entidad la acechaba. Habían pasado años sin verlo, creyendo que todo había sido producto de su imaginación, de su mente quebrantada por el estrés. Pero ahora, en ese momento, frente a aquella abominación, sabía que aquello era real. El ser presionó su rostro contra la ventana con tal fuerza que el vidrio comenzó a agrietarse. Las líneas finas quebradizas se expandían lentamente, como si la presión de aquella figura fuese demasiado para que la realidad pudiera contenerla. La madre de Salazar observaba todo, petrificada, con el horror apoderándose de su cuerpo. No podía moverse, no podía gritar. Su mente luchaba por encontrar una explicación. ¿Cómo podía algo que siempre había considerado una ilusión ahora estar tan presente, tan tangible? Ella intentó levantarse de la cama, luchando contra la parálisis que la invadía, pero su cuerpo no respondía. Era como si esa cosa, con su mera presencia, lo hubiese atrapado en una especie de estado hipnótico, congelada en el espacio y el tiempo. Cada músculo de su cuerpo estaba rígido, su respiración era superficial y el miedo la consumía completamente. La última frase escrita, apenas legible entre el caos de la letra y la mancha de tinta, parecía casi un lamento. Él viene por mí, no puedo escapar. El relato se volvía cada vez más aterrador, mientras Salazar seguía leyendo las palabras desesperadas de su madre, garabateadas en esas páginas finales. Su madre narraba cómo, en medio de la parálisis y el miedo, su cuerpo finalmente se desplomó al suelo, cayendo de la cama con un golpe sordo. La desesperación le impulsó a arrastrarse hacia la puerta, cada movimiento un esfuerzo titánico, mientras el tiempo parecía estirarse indefinidamente. El aire estaba cargado de tensión, cuando, de repente, el sonido del vidrio quebrándose rompió el silencio. El hombre de los chasquidos había atravesado la ventana. Su mano, alargada y delgada, con uñas afiladas como cuchillas, tomaron el tobillo de su madre. Las garras se hundieron en su piel, provocándole un dolor tan intenso que hizo que su cuerpo se estremeciera, pero en su estado de pánico y adrenalina apenas podía registrar la magnitud de su sufrimiento. El monstruo no la estaba arrastrando, simplemente mantenía sus garras clavadas en su carne, creando heridas profundas en la pantorrilla que comenzaba a manchar el suelo con su sangre. La madre de Salazar gritó con todas sus fuerzas, llamando desesperadamente a su esposo. En ese instante, su esposo irrumpió en la habitación, con el rostro pálido por la preocupación. El hombre de los chasquidos soltó el tobillo de la madre y se quedó inmóvil, con esos ojos hundidos fijos en ella, observándola con una intensidad aterradora. El padre de Salazar
Aunque asustado, se lanzó hacia ella, pero lo único que alcanzó a ver en la penumbra fueron dos ojos brillando en la oscuridad y una risa sutil, burlona, que resonaba en el fondo, como si proviniera de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. El corazón de su padre latía con fuerza, acelerado por el terror que lo invadía. No podía comprender lo que estaba viviendo, pero la amenaza era innegable. Justo cuando parecía que lo peor estaba por suceder, el brazo largo y siniestro de la criatura comenzó a retroceder, rasgando el suelo de la madera con sus garras, mientras se retiraba hacia la oscuridad. Sin perder un segundo más, el padre de Salazar se agachó, levantó a su esposa del suelo y con su último vistazo hacia la oscuridad, donde los ojos de la criatura se desvanecían, salió corriendo de la habitación. La llevó hasta su vehículo, su mente inundada de un único pensamiento: salir de la granja y llevarla al hospital. Mientras se alejaban, la madre de Salazar miraba por la ventana, con los ojos llenos de pánico, buscando esa figura en la oscuridad de la noche, esperando ver esos ojos que habían estado tan cerca, temiendo que en cualquier momento podría aparecer de nuevo. Después de esa última y aterradora entrada, se quedaba en blanco. Salazar pasó sus dedos sobre las páginas vacías, sintiendo la textura áspera del papel bajo las yemas de sus dedos. Sin embargo, al llegar al final, notó que varias páginas habían sido arrancadas. Las huellas de los desgarrones eran claras, dejando un borde irregular en la encuadernación. ¿Qué había pasado después? ¿Por qué su madre no había terminado de escribir su historia? O quizás lo había hecho y alguien, tal vez su padre, había decidido arrancar esas páginas, ocultando el final. Salazar se quedó mirando las marcas, sintiendo que la historia que había desenterrado en ese diario aún no había terminado. La presencia de ese hombre de los chasquidos parecía acechar no solo en las palabras de su madre, sino también en el aire pesado de la habitación, en la oscuridad de los rincones donde la luz no alcanzaba. El miedo se instaló en su pecho, un peso frío que no podía sacudirse. Sentía que la criatura de la que hablaba su madre podría seguir allí, escondida entre las sombras de la granja, esperando. El temor a lo desconocido, a lo inexplicable, se apoderó de él. La idea de pasar una noche en esa casa se volvió insoportable. Salazar cerró el diario con decisión, lo guardó con cuidado y salió de la habitación. Bajó las escaleras rápidamente con Estefanía, con los nervios a flor de piel, sintiendo que en cualquier momento algo podría surgir de las sombras. Al llegar a la entrada, vio las llaves de su coche sobre una mesa. Las tomó con una mano temblorosa, sabiendo que no podía quedarse allí ni un minuto más. Con un último vistazo a la casa, impregnado de un profundo sentimiento de inquietud, Salazar salió, cerrando la puerta atrás de él. El crepúsculo se había convertido en noche y la oscuridad envolvía la granja. Subió al coche, encendió el motor y aceleró por el camino de tierra que lo alejaba de ese lugar, cargado de historias sombrías y presencias invisibles. Gracias por acompañarme en este viaje a través de El hombre de los chasquidos. Espero que hayas disfrutado y encontrado algo que te haga cuestionar lo desconocido. Si tienes una historia paranormal o un misterio que quieras compartir, envíalo a nuestro correo relatoselarcanista
gmail.com. Estoy deseando leer tus relatos y quién sabe, quizá tu historia sea la próxima en aparecer en el canal. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones y dejar tus comentarios. ¿Qué tema te gustaría que exploremos en el próximo video? Tu opinión es muy importante para mí. Hasta la próxima. Se despide su guía, el Arcanista.